Estimados hermanos, gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo a ustedes siempre. Amén. Estamos celebrando y compartiendo como iglesia el domingo de la transfiguración del Señor. El Evangelio es el Evangelio según San Lucas en el capítulo 9, versículos 28 al 36, que dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta aquí la palabra de la Escritura. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la transfiguración del Señor Jesucristo. Entrar al templo, oír la palabra de Dios con atención, es como subir al monte de la transfiguración y ver a Jesús revelado como centro de la Escritura, la palabra de Dios. Este suceso tuvo lugar meses antes de su pasión, muerte y resurrección. ¿Y en qué consistió la transfiguración de Jesús? Consistió en esto de que sus ropas se volvieron blancas, resplandecientes, que su aspecto era como el sol, y mostró su gloria divina a Pedro, Jacobo y Juan. Lo que debemos entender es por qué y para qué Cristo se transfiguró delante de ellos. Vayamos al por qué. ¿Por qué? El hecho en sí. ¿Por qué sucedió la transfiguración del Señor? Sabemos que el Hijo de Dios no siempre ni completamente usaba sus atributos divinos que fueron comunicados a su naturaleza humana. Cristo murió porque no usó de su poder para vivir. Cristo murió porque se humilló a sí mismo por nosotros. Por consiguiente, Cristo se abstuvo voluntariamente de usar por completo y sin interrupción la plenitud de su majestad divina, que moraba en él corporalmente desde el momento en que fue concebido. Si él hubiese siempre usado y completamente usado de su majestad divina, como sí lo hizo en su transfiguración y después en su resurrección, no habría podido ser nuestro sustituto en la cruz, ni habría rendido obediencia perfecta al Padre en nuestro lugar. Pero como Él se humilló a sí mismo, al abstenerse de usar siempre completamente su majestad divina, es que llegó a ser nuestro verdadero Redentor. Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Cristo, con su pobreza, llegó a ser nuestra riqueza. Su obediencia llegó a ser nuestra salvación. Y su muerte, el pago por nuestros pecados, la expiación.
Sin embargo, en algunos momentos, cuando el desempeño de su obra redentora así lo demandaba, así lo exigía, así era necesario hacerlo, Cristo sí usaba su gloria divina y su poder divino comunicado a su humanidad. Entonces, la transfiguración de Cristo es de estos episodios puntuales, concretos, donde Él, por un breve tiempo, sí utilizó y mostró su gloria y poder divino comunicado a la naturaleza humana, desde la encarnación. San Pedro fue uno de los tres que pudo presenciar la transfiguración del Señor. Y en su segunda carta, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, nos relata con sus palabras lo que él vio y presenció. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios y Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Con esto San Pedro quiere expresar lo siguiente: lo que yo enseño, lo que yo predico acerca de Cristo, el Evangelio que proclamamos, no es una ficción, no lo hemos inventado. Tampoco es el fruto de la pluma de hábiles escritores. No es una historia fabulosa de ciencia ficción, no es un cuento de hadas, tampoco es una charla ociosa, inventada por los que pretenden ser sabios. Nosotros no escuchamos a semejante gente ni les vamos a seguir. Lo que tenemos es la certeza de la fe, de que este mensaje proviene de Dios. Porque lo vimos con nuestros propios ojos, lo oímos con nuestros propios oídos, cuando estuvimos en la montaña con Cristo. Asistimos a su gloria, una gloria evidente en el resplandor de su rostro, que brillaba como el sol, y en la blancura de sus ropas, que eran más blancas que cualquier nieve de este mundo. Además, oímos la voz de Dios Padre, diciendo: este es mi Hijo amado, mi Hijo elegido, escogido, a Él oíd. Por esta razón, en el siguiente versículo, 2 Pedro 1:19, Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora sabemos ya por qué sucedió la transfiguración. Pero falta la segunda pregunta: ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué beneficio tiene para nuestra vida como cristianos? ¿Para qué sucedió la transfiguración del Señor? Tanto la voz del Padre, que dice: a Él oíd, como el relato de Pedro, que escuchábamos recién, esto nos permite comprender que existe una fuerte conexión entre la transfiguración de Cristo y el oír y entender la palabra de Dios, interpretar la Biblia. Cuando hacemos esto, cuando usamos bien la Biblia, cuando predicamos en forma cristiana, por así decirlo, vuelve a transfigurarse el verdadero Cristo delante nuestro. Esta conexión la vemos en el hecho de que, según el Evangelio, Cristo transfigurado estaba conversando con Moisés y Elías acerca de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Y el término que tenemos en nuestras Biblias como partida, en el texto original griego, es éxodo. Sí, éxodo, como el segundo libro de la Biblia. O sea, Moisés y Elías estaban hablando del éxodo verdadero que Cristo llevaría a cabo. O sea, la liberación de la esclavitud
de la muerte y del pecado y de Satanás mediante su pasión, muerte y resurrección. De la salida de la muerte a la vida, de la salida del pecado a la salvación, de la salida del poder de Satanás a entrar en el reino de Dios. O sea, estaban hablando de la obra redentora que Cristo obraría por nosotros y que ya estaba anunciada y profetizada en el Antiguo Testamento. Además, así como el éxodo de Israel por el desierto duró 40 años, así también Jesús resucitado se manifestó durante 40 días a sus discípulos para explicarles las Escrituras antes de su ascensión al cielo. Eso dice Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 3. Todo esto nos indica que Jesús mismo desea ser buscado y encontrado en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, en el Antiguo Testamento, como el Redentor. La transfiguración de Cristo tiene entonces el propósito de hacernos ver las Escrituras tal como ellas desean ser interpretadas, es decir, con centro en Jesús. Y en la vida del cristiano, en la vida congregacional, en la escuela bíblica, en las catequesis, en la confirmación, etc., en los sermones, esto significará que detrás de cada historia bíblica debemos ver y descubrir a Jesús en el texto. ¿Dónde está Jesús en el texto? Porque Él y su Evangelio son como el hilo dorado que atraviesa toda la Escritura. Cada historia bíblica de principio a fin. Todas las palabras de la Escritura se escribieron con un tema principal de fondo. ¿Cuál será el tema principal? La salvación por la gracia, la justificación por la fe sola, que vendría con Jesús y su obra en la cruz. Y el mismo Jesús lo afirma cuando al final del Evangelio de Lucas, en Lucas 24, versículo 44 al 45, ya resucitado, les dice a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿para qué sucedió la transfiguración del Señor? ¿Qué sentido o propósito tenía Él con sus discípulos cuando se transfiguró? Cristo se transfiguró a ellos y a nosotros hoy para enseñarles que Él y su Evangelio son el corazón mismo de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Que Cristo y su amor por los pecadores es el contenido principal de la Biblia. Esto explica también el motivo de Dios al darnos su palabra en forma escrita en nuestra propia lengua, para que en todo tiempo tengamos accesible a nuestros ojos, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestro corazón, su palabra, para que siempre podamos oír su voz en medio de las situaciones más diversas y adversas de la vida. No perder la fe, ni la esperanza, ni el amor, y permanecer en la fe, la esperanza y el amor hasta el final. Pero esto a su vez nos lleva a un segundo propósito de por qué se transfiguró Jesús. Así como Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos oculares de la transfiguración de Jesús y estaban seguros de lo que habían visto y oído en aquella montaña, así también todo cristiano debe estar seguro y bien convencido acerca de su fe en Dios y de lo que Él nos ha revelado en la Biblia. La transfiguración de Cristo nos enseña hoy, entonces, que cada cristiano bautizado, y en especial cada pastor, debe estar seguro de lo que enseña, predica y da testimonio, de que lo que dice es la palabra de Dios, por la cual daría su vida.
dado que para nosotros el Evangelio es una cuestión de vida eterna. No debemos albergar duda alguna acerca del Evangelio que hemos creído, visto y oído, porque esta es la palabra final y más importante de Dios. Este es mi Hijo amado, a Él oíd, dice el Padre. Es como si Él dijera, si le oís a Él, me habéis oído a mí. Debemos estar convencidos de nuestras creencias como cristianos, especialmente en los momentos difíciles que atravesamos como humanidad. De que la Biblia enseña la verdad. ¿Creemos así? ¿O dudamos de alguna cuestión de fe? ¿Qué aspectos de la doctrina cristiana, tal como tenemos resumida, por ejemplo, en el Catecismo, consideran ustedes que es necesario volver a estudiar y reforzar en esta congregación e iglesia? ¿En qué aspectos de la doctrina cristiana necesitamos más luz, mejor comprensión? ¿Qué les parece? Me gustaría sus comentarios. Y en relación a esto, y para ir terminando, vemos un tercer propósito o motivo por el cual Cristo se transfiguró a sus discípulos. ¿Para qué? Para enseñarnos que estudiar, conocer la Biblia, meditar en ella no es otra cosa que conocer a Cristo. Conocer a Cristo, el Dios encarnado. Este tercer propósito de la transfiguración del Señor consiste en darnos la seguridad de que Él es el Dios hecho hombre, el prometido y anunciado en el Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los salmos. Y que debemos interpretar entonces la Biblia con la mirada puesta en Jesús, desde Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. No debemos usar la Biblia sino para esto: conocer, predicar y enseñar más y mejor de nuestro Dios y de su misericordia en Cristo encarnado. Si lo vemos así, si comprendemos bien que Cristo no vino para ser un nuevo Moisés, que no vino para imponer nuevas leyes, que no vino para darnos más mandamientos, sino a cumplirlos en nuestro lugar y a sufrir y a morir por nosotros porque le hemos fallado a Dios, estaremos distinguiendo correctamente la ley y el Evangelio. Y veremos a Cristo como realmente es, el Salvador, como Él promete. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Y la distinción bíblica entre la ley y el Evangelio la podemos ver justamente en los personajes que aparecieron en la transfiguración: Moisés, Elías, Cristo. Y esto echa luz resplandeciente que sirve para interpretar correctamente la palabra de Dios, para que sea debidamente explicada y entendida. En otras palabras, la transfiguración del Señor nos muestra la doctrina bíblica de la ley y el Evangelio debidamente distinguidos y aplicados. La ley que apunta a Cristo, que tiene su fin en Cristo. El Evangelio, Cristo mismo, la buena noticia de Dios. Y haciendo así, cada vez que leamos la Biblia, Cristo volverá a transfigurarse y brillar en nuestros corazones con todo su fulgor, trayendo radiante y gloriosa luz, de que si la ley nos condena, Cristo nos salva. Si la ley nos pone bajo la maldición de Dios, Cristo nos rescata sufriendo la maldición en la cruz y dándonos la bendición de Dios de su perdón. Si la ley nos hace ver nuestro pecado, el Evangelio nos hace ver a nuestro Salvador y la misericordia de Dios. Que Cristo, nuestro amoroso Salvador, que su voz segura y confiable nos resucite cada día a una nueva vida y finalmente en nuestra última hora a la vida eterna. Gloria sea al Señor Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su Santa Iglesia, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.